No era mi primera guardia nocturna en la cámara forense del Hospital General Regional número 62 de Hermosillo, pero fue la última vez que dormí con la luz apagada. Hacía calor a pesar del aire acondicionado y la mezcla de ácido fénico y formol se pegaba a la lengua como jarabe. Yo, Santiago Torres, técnico en tanatopraxia con apenas 26 años, llevaba 3 meses aprendiendo a mantener la calma mientras colocaba etiquetas en tobillos ajenos. Creía haber visto de todo: quemados, descuartizados, suicidas, hasta aquella madrugada del 9 de septiembre de 2016. A las 01:17 llegó una ambulancia con el cuerpo de una joven atropellada. En la plancha figuraba como femenino, NN, aproximadamente 20 años. El paramédico explicó, con la voz aún sacudida por la adrenalina, que el automóvil la había arrastrado casi media cuadra. El rostro estaba sorprendentemente intacto, solo un hilo de sangre seca le cruzaba la frente. Llevaba un vestido lila, aún húmedo de su propia orina, y un bolso de mano destrozado que alguien había tirado dentro de la bolsa negra. El doctor Herrera, patólogo titular, firmó el ingreso con rapidez y se marchó a dormir a su cubículo. Yo me quedé solo con ella. Verifiqué pulsos ausentes, reflejos nulos, ojos vidriosos, y comencé el protocolo. Mientras retiraba la ropa, noté algo extraño. El cadáver tenía los brazos tensos, como si hubiese sido sorprendido en pleno acto de cubrirse. Relajará en un rato, me dije. Coloqué la sábana sobre la pelvis, limpié el rostro y, antes de incidir la arteria carótida para el drenaje, busqué su identificación en los restos del bolso. Solo hallé un monedero reventado y un inhalador para asma. Me disponía a comenzar la inyección de formol cuando escuché un crujido de metal. La puerta del congelador número 4 se movió apenas 1 centímetro y volvió a cerrarse. El aire se me atragantó. Miré el reloj, 2:03. Pensé en ratas o en la corriente del aire. Las bisagras de ese compartimento estaban flojas. Pero el sonido se repitió, esta vez tras de mí, junto al carro de instrumental. Giré y allí estaba ella, sentada sobre la plancha de acero, los pies colgando como quien espera el autobús. Los ojos, ahora abiertos, se aferraban a los míos con una firmeza hogareña, casi cariñosa, pero eran irremediablemente opacos, sin reflejo de luz. No grité. El cuerpo entero me hormigueó, clavado al suelo. La muchacha ladeó la cabeza y, con una voz hueca, articuló: ¿Dónde está mi bolsa? La consonante final vibró como un cubo de hielo resbalando por un vaso. Yo solo atinaba a tragar saliva. Ella giró el cuello hacia la mesa donde había dejado los pedazos de piel desgarrada y su bolso roto, y luego volvió a mirarme. Se levantó con naturalidad, sin temblores. Nada indicaba rigidez cadavérica. Se acercó un paso. Yo retrocedí el mismo. Tu bolsa está aquí, susurré, y apreté el asa antes de que se derrumbara por completo. El aire se volvió denso. Sentí un mareo rápido, como si mis oídos se llenaran de agua. De pronto la luz del fluorescente parpadeó. Cuando la claridad regresó, ella yacía otra vez sobre la plancha, inmóvil. El silencio era tan limpio que podía oír mi corazón golpearme el esternón. Me lancé al teléfono interno para llamar al doctor Herrera. Llegó refunfuñando, bata arrugada, olor a café rancio. Le conté lo ocurrido, estudiamos el cadáver de pies a cabeza, ninguna señal de movimiento involuntario, 0 actividad eléctrica en monitor portátil, livideces coherentes con la hora de muerte estimada. Sugirió que había vivido una descarga neuroquímica post-mortem, espasmos que, según él, mi mente había amplificado. Asentí, pero supe que aquella voz no era producto de gases ni de mi imaginación. Acordamos terminar la autopsia al amanecer. Guardamos la joven en el congelador 2. Me llevé su bolso para catalogarlo con el resto de pertenencias. Dentro encontré un celular destrozado, una pulsera con iniciales AL y un recibo de cine fechado 20 horas antes. Hice inventario, sellé la bolsa y pensé que hasta ahí quedaría todo. Pero el turno dio un giro perverso. A las 3:34 se cortó la electricidad. El generador tardó 4 segundos en arrancar, suficiente para que el pasillo se sumiera en la oscuridad viscosa de una cueva. Cuando la luz volvió, el congelador 2 estaba entreabierto.
Algo se estrelló contra la puerta de salida, un golpe sordo que vibró hasta mis muelas. Corrí, el pasillo lucía desierto, solo el eco de mis pasos contestaba. Cerré el compartimento con 2 vueltas de llave. Tomé asiento en la oficina y, con las manos temblorosas, repasé registro tras registro para mantener la mente ocupada. Fue entonces cuando sentí el aroma, el perfume ridículamente dulce que trajinan ciertas adolescentes. No provenía de los conservadores químicos, sino del bolso a mis pies. Encendí la linterna y lo abrí. Entre la billetera rota y el inhalador apareció una libreta pequeña que antes no estaba. Portada de flores azuladas, hojas amarillentas. En la primera página, con tinta fresca, leí, mi bolsa. ¿Quién la acomoda? La caligrafía irregular parecía escrita en un vehículo saltarín. El temblor regresó a mis dedos. Dejé la libreta, caminé hasta el lavabo y me arrojé agua helada al rostro. Cuando levanté la vista al espejo, la vi detrás de mí, de pie, sin parpadear. Volteé, y otra vez no había nadie. Terminé la guardia como autómata. Salí del hospital al amanecer, mareado, creyendo que el sol disiparía mi espanto. Sin embargo, las pesadillas empezaron la misma tarde, puertas metálicas que crujían por sí solas, la joven abriéndose paso entre cámaras vacías, repitiendo ¿dónde está mi bolsa? Me despertaba sudando y con un aroma dulzón impregnado en la almohada. Pasaron 3 días. El cuerpo aguardaba por reclamación en el congelador 7. Yo evitaba acercarme, pero en las madrugadas de servicio escuchaba golpes leves desde el interior, como uñas raspando aluminio. El doctor Herrera insistía en la explicación de gases intestinales. No seas romántico, decía, los muertos son proteína en fermento. Yo callaba, aunque mi silueta temblaba con cada vibración metálica. Al 4.º día, un oficial de tránsito llegó con documentación. La fallecida se llamaba Alma Leticia Reynoso, 19 años, estudiante. Nadie había venido por ella. Procedimos a preparar la inhumación municipal. Esa noche me tocó embalsamarla para sala de exhibición, en caso de que algún familiar apareciera. Firmé el parte, respiré hondo y abrí el congelador. Alma seguía allí, pero su cabeza se hallaba girada hacia la izquierda, postura diferente a la última vez que la vimos. Intenté convencerme de que la acomodación previa fue mía, no lo logré. La deslicé sobre la plancha. Todo fue rutinario hasta que quise suturarle la boca, encontré entre sus dientes una tira de papel, como si alguien la hubiese introducido después de mi última revisión. Tiré con pinza, decía, la bolsa trae mis llaves. Sentí náuseas y, al agacharme, percibí movimiento en la periferia. El bolso, colocado a varios metros, se había abierto de par en par. Una corriente fría me rozó los tobillos. Las lámparas del techo palpitaban. El termómetro digital parpadeó y marcó 18 grados centígrados, imposible estando a 4 grados centígrados. Las bandejas chirriaron, las tijeras se deslizaron hacia el suelo. Entonces ocurrió lo que selló mi insomnio para siempre, la muchacha se incorporó sin que yo la tocara, pies desnudos resbalando sobre la plancha. No caminaba, se deslizó, como si la empujara un riel invisible. Se detuvo frente al bolso, lentamente se agachó y colocó la mano sobre la cremallera rota. El olor a formol mutó a tierra húmeda recién removida. Yo retrocedí hasta topar con los estantes de reactivos. La voz volvió, apenas un susurro de pulmón desinflado. ¿Por qué la mueves? No contesté. Metí la mano en el bolsillo y encontré las llaves del almacén, afiladas, pesadas. No sé por qué las lancé dentro de su bolso. Quizá quise convencerme de que aquello era lo que ella buscaba. Tal vez deseé cumplir un ritual no escrito que mi instinto exigía. Alma inclinó la cabeza, clavó sus pupilas muertas en las mías y algo pareció asentir. Después, sin cambiar la expresión, caminó hasta el congelador 7, lo abrió y se deslizó dentro. El portón se cerró tras ella con un chasquido definitivo. Todo volvió al silencio. Estuve paralizado varios minutos. Cuando recuperé el impulso de respirar, sellé cada compartimento con cadenas y candados, sellé la puerta principal y salí a la calle. La luz del sol me recibió como bofetada. Pedí la baja inmediata esa misma semana.
Nadie creyó mis razones, salvo quizá el guardia nocturno, que tiempo después aseguró haber oído una voz femenina buscando una bolsa. Hoy, 9 años después, sigo trabajando en el sector salud, pero en archivo clínico, rodeado de expedientes inertes. A veces, mientras coloco sellos, un aroma dulzón ronda mis fosas nasales. Entonces reviso los cajones, temiendo encontrar un bolso rasgado o una libreta floreada. Cierro los ojos y recuerdo aquella noche, la mirada fija, la piel helada, la pregunta insistente. Comprendí demasiado tarde que los objetos guardan energía, que la vida no abandona todo de golpe y que el apego puede ser más fuerte que la muerte. Desde entonces temo a los bolsos olvidados y a los cajones que se abren solos. Pero lo que de verdad me aterra es saber que algún día alguien me sujetará por los hombros, me mirará con ojos sin luz y susurrará con voz hueca: ¿dónde está mi cuerpo? Y tal vez no pueda responder, porque todos, vivos o muertos, arrastramos algo que perdimos en el camino y nunca dejamos de buscar. Cajón 7. Tenía 31 cuando me asignaron el turno nocturno en la morgue del Hospital General de Culiacán, año 2003. Era martes, finales de temporada de lluvias. La cámara 3 venía fallando desde hacía semanas, el compresor arrancaba con un golpe metálico, vibraba y luego se estabilizaba. Yo conocía ese sonido tanto como el ladrido de un perro del barrio. Ese ritmo me ponía un metrónomo en la cabeza y me mantenía despierto. A las 21:14 recibí un hombre sin identificación rescatado del canal. Llevaba arena en las pestañas y bajo las uñas. Era robusto, cicatriz en la ceja izquierda, un tatuaje desvanecido en el hombro. Hice el registro, hora, rasgos, causa probable, número de bolsa, foto. El procedimiento no cambia nunca, lo que cambia es lo que la noche decide hacer con cada cuerpo. Le asigné cajón 7. Empujé, sentí el rodamiento áspero y cerré. Tomé nota en el cuaderno, C7, varón, 21:32. La primera hora fue normal. Lavé la plancha, acomodé etiquetas, revisé la bitácora de autopsias para la mañana. En el radio de la oficina, una estación dejó flotando una cumbia vieja. La apagué. Prefería el silencio. La temperatura marcaba 3.6 grados centígrados. Todo bajo control, dije para mí, solo por costumbre. A las 22:09 golpearon desde dentro. No un trueno lejano ni un latazo de tubería. 3 toques secos, separados, insistentes. Tomé aire, abrí la puerta de la cámara, jalé el riel de cajón 7. La bolsa estaba intacta, el sello firmemente cerrado. Empujé el cajón otra vez hasta adentro, pero al girarme lo vi. El hombre estaba sobre la plancha, sin bolsa, con la etiqueta de papel pegada al tobillo. La vi en letras negras, HGC 2003-09-15-C7. No busqué explicaciones. Volví a registrarlo. Revisé signos por protocolo absurdo, nada. Lo devolví a su lugar. Cerré. Lavé la plancha otra vez. Fui al reloj y anoté, 22:14, anomalía en ubicación. No quise escribir más. A las 22:27, mientras ajustaba guantes y pensaba en café, otra vez los 3 golpes. Abrí de inmediato. El cajón estaba vacío. La bolsa, también. El hombre, otra vez en la plancha, con gotas de agua en el cabello como si acabara de salir del canal. Las marcas de la plancha se le notaban en la espalda, un enrejado leve en la piel pálida. Lo moví con cuidado, sentí el frío adherido a mis manos. Lo regresé. Esta vez aseguré la bolsa con cinta extra y amarres de plástico. Cerré el cajón con más fuerza de la necesaria. A las 22:43 lo escuché arrastrarse. No fueron pasos ni carreras, fue ese roce continuo de piel mojada contra metal. Cuando abrí, la cámara respiraba vapor.
Cajón 7 abierto. Y él de pie, apoyado en el borde de la plancha, inclinado hacia mí con la cabeza baja, como si quisiera escuchar algo que yo no estaba diciendo. No corrí. No grité. Caminé con la espalda recta, tomé una sábana, lo cubrí. Estaba helado y pesado. Al tocarle el brazo noté una rigidez reciente, incompleta. No era posible. Lo supe sin querer saberlo. Esa noche no iba a jugar con reglas conocidas. Busqué el grabador viejo de la oficina, uno con casete. Lo dejé grabando y narré en voz baja cada paso. Quería un registro que no fuera mi palabra temblando. Volví a meterlo. Cerré. Coloqué una banda elástica del tipo que usamos para asegurar instrumental. Me quedé frente a la puerta de la cámara. No quería que sonara una cuarta vez. A las 23:02, sin golpes previos, hallé al hombre sentado en la plancha con la cabeza levantada. Sus ojos no miraban, parecían mirar. La etiqueta del tobillo colgaba torcida. Había granos de arena sobre el acero, formando un pequeño mapa alrededor de donde sus pies tocaban. Ese mapa parecía repetirse cada vez que regresaba, un contorno, un delta diminuto, una curva. Entonces me cayó la idea, absurda y clara, no estaba saliendo, estaba señalando. Cada reaparición dejaba un dibujo. Y ese dibujo se repetía. Tomé una lámpara de mano y enfoqué la etiqueta. HGC 2003-09-15-C7. Por un impulso que no me pertenecía, giré la etiqueta y tracé con bolígrafo la pequeña figura de arena, 3 líneas y un punto donde confluyen. Luego, por primera vez en años, hice una oración mal aprendida. No pedí ayuda, pedí entender. A las 23:19, la plancha estaba vacía y el cajón, cerrado. Nadie había entrado. Abrí. La bolsa seguía en su sitio. Esta vez no la jalé. Tomé el registro del rescate del canal. Ubicación, compuerta de desagüe, kilómetro 5, curva hacia la colonia sin pavimentar. 3 líneas y un punto. El dibujo de arena era una compuerta vista desde arriba. El punto, quizá, el lugar exacto donde lo arrastró la corriente o donde alguien lo dejó. Yo no soy policía, no soy juez. Soy la última persona que ve a muchos sin nombre. Pero a veces la noche te entrega un mandato. Saqué el cuaderno de incidentes pasados. Encontré 2 casos de ahogados en el mismo mes, en el mismo tramo del canal. Uno con signos de golpes, otro con marcas en las muñecas. Cerré el cuaderno y volví a la cámara. El compresor prendió con su martillazo. Yo ya no era el mismo. A la medianoche tomé el teléfono de pared. Marqué al velador del hospital y le pedí que abriera la barda que da a los estacionamientos. No expliqué. Guardé la grabadora en el bolsillo de la bata. Abrí la cámara y hablé con el hombre sin hablar. Lo saqué del cajón y lo dejé sobre la plancha. Puse junto a su mano el dibujo que había trazado en la etiqueta. Ese punto en la curva. Le dije en voz baja que lo había entendido. Que a primera hora llamarían a la fiscalía. Que yo mismo señalaría la compuerta. Lo cubrí y me senté frente a él con la lámpara apagada. La morgue tiene su propio reloj interno, el goteo, el motor, un ventilador que cabecea al girar, el paso lejano de un camillero. Pasó 1 hora sin golpes. Otra más. A las 2:17, algo cambió, la temperatura subió de golpe un par de décimas y el vapor de la cámara se disipó como si alguien abriera una ventana que no existía. Me levanté y revisé cajón 7, vacío, pero no por salida, lo había dejado fuera. El hombre seguía en la plancha, y por primera vez desde las 22:09, parecía descansar. La arena formó otro mapa, esta vez con el punto marcado al borde, como si el camino se cerrara por fin. Al amanecer apareció el primer rayo por la rejilla superior. Llegó el personal de día, y con ellos el ruido habitual.
Llamé a la fiscalía y pedí una inspección en la compuerta del kilómetro 5. Entregué mi grabación y mi cuaderno. Nadie quiso escuchar mi relato completo. Era mejor así. Esa mañana no hubo terceros golpes. Esa tarde me presenté en el lugar con un agente y 2 patrullas. La compuerta tenía lodo acumulado y marcas de arrastre recientes. A un costado, enterrado en grava, hallaron un brazalete con iniciales. El tatuaje del hombro coincidía con un reporte de desaparición. La madre llegó 2 días después con la fe de bautismo y el nombre. Yo no fui al reconocimiento. Ese tramo del canal quedó señalado en mis mapas privados, como si esa noche me hubiera impuesto una tarea silenciosa. Volví a la morgue y me enfrenté otra vez a la cámara 3. Abrí cajón 7. Limpio. Cerré. La plancha estaba seca. Revisé mi cuaderno. Entendido, escribí sin sentirme dueño de la palabra. Puede parecer poca cosa, pero en lugares así uno aprende que lo único que a veces se puede hacer es mirar bien, registrar con honestidad y no apartar la vista cuando la noche te llama por tu nombre. Desde entonces, algunos martes oigo 3 golpes a lo lejos, quizá en la tubería, quizá en el recuerdo. No he vuelto a ver a nadie reaparecer sobre la plancha. Agradezco que no suceda. Aún así, cada vez que recibo un ahogado en turno, coloco la etiqueta con una pequeña figura dibujada por mí, 3 líneas y un punto. La dejo allí, como quien deja una linterna en el piso de un cuarto oscuro para que alguien encuentre la salida. No sé si aquella noche el hombre me pidió algo o si la cámara solo me mostró lo que yo no quería ver. Lo único cierto es que en la morgue no siempre se trata de vencer al miedo, sino de entender para quién estás abriendo y cerrando puertas. Y cuando apago las luces al final del turno, miro la plancha limpia y siento que el metal, más que frío, guarda historias que prefieren no repetirse. Si se repiten, yo estaré aquí, con la lámpara y el cuaderno, esperando el golpeteo exacto que separa el silencio de lo inevitable. Marcación 19. Yo no estaba para atender teléfonos, pero las noches en la morgue del Hospital Civil se estiran como bandas de hule y todos terminamos cubriendo tareas ajenas. Año 2013. Me habían asignado a ordenar expedientes y etiquetar frascos con tejidos en el archivo húmedo. El vigilante dormitaba con la gorra cayéndole sobre los ojos. El aire olía a desinfectante y metal. La máquina de café chisporroteaba cada cierto rato como si alguien la accionara sin pedir permiso. A las 2:37 de la mañana sonó el interno. El visor marcó frigorífico, línea 19. El cuarto frío no tiene mano para llamar, el anexo de teléfonos queda por fuera, junto a las planchas. Pensé que era el médico de guardia jugando, o el camillero que a veces me espantaba con golpes a la puerta. Descolgué con fastidio. No dije mi nombre, solo sí. La voz llegó como si hubiera cruzado agua, quebrada, áspera, esforzada. Dijo, no me abran, no me corten. No nombró a nadie. Yo pregunté quién era. La línea respiró un par de veces, con esfuerzo húmedo, y se cortó. Enseguida miré hacia el pasillo. No venía nadie. La bitácora del ingreso nocturno decía que, a las 0:18, había entrado un varón sin identificación, accidente vial, presumible traumatismo craneal. Sin familiares. Tenían previsto abrirlo a primera hora. La casualidad me heló la espalda. La tarjeta del nuevo ingreso llevaba el mismo número de caja que cuelga junto a la línea 19. Me repetí que era una coincidencia, pero ya me había levantado de la silla. Cuando crucé al área de planchas, solo me recibieron las lámparas blancas y el goteo de un desagüe. El conmutador del frigorífico parpadeaba en intermitencias. Estaba tranquilo, y eso me asustó más. La puerta gris sellaba perfectamente, empañada por dentro.
Golpeé con los nudillos y dije, con voz firme, ¿hay alguien ahí? Nadie respondió, solo el ventilador. Fui hasta la caseta del vigilante. Le expliqué lo de la llamada. Él, con los ojos enrojecidos por el sueño, me siguió arrastrando los pies. Traía un manojo de llaves que sonaba a llovizna de metal. Me dijo que no abriéramos sin el médico. Yo asentí, obediente, pero el conmutador volvió a parpadear como señalando mi costado. Sonó de nuevo. La misma extensión. Contesté antes de que el vigilante me lo impidiera. La voz repitió, no mi corn. Esta vez agregó algo que me hizo apretar el teléfono, estoy frío y veo una lámpara. Eso solo lo dice alguien que está bajo una cubierta de acero, alineado junto a otras bandejas que amanecen húmedas por la condensación. Le pedí un nombre. La respiración ahogada, un golpe levísimo, y el tono cayó. El vigilante masculló que sería un cable falso, una descarga que activaba el marcador. Yo quería creer lo mismo. Pero hay cosas que una aprende sin que nadie se las explique, la forma en que un silencio ocupa la sala después de ciertas muertes, la manera en que la temperatura mordisquea la piel cuando te quedas quieta más de lo debido, el peso moral de una llamada que no debería existir. Busqué al médico. No estaba en su escritorio. Su bata colgaba en el respaldo de la silla, la libreta de protocolos abierta en la página de cráneoencefálico. Dejé un mensaje escrito y regresé al pasillo. A esa hora, el hospital suena distinto. Las ruedas de una camilla a lo lejos, un ascensor que se resiste a cerrar, una tos que se queda sin dueño. Me senté junto al teléfono, preparada para convencerme de que nada pasaba. A las 3:11 volvió a sonar. Antes de contestar, el vigilante me hizo un gesto para que pusiera el altavoz. Lo hice. La voz salió más baja, pero clara, me llamo Adrián. No estoy muerto. Sentí como mi estómago buscaba el suelo. Le pedí que dijera algo más, un apellido, un lugar. Dijo, yo manejo tráiler. Llamaron a mi casa, supongo. Digan que no me habrán. Silencio. Y entonces un golpecito, metálico, rítmico, que se repitió 3 veces. El vigilante palideció de una forma torpe, como si su cara no supiera dónde perder el color. No podemos abrir sin el doctor, dijo. Pero sí podemos tocar. Agarró la llave del visor. Caminamos los pocos pasos que separan el teléfono de la puerta y la abrió apenas, lo justo para sentir el aliento de hielo. Asomó una linterna, barriendo las bandejas como quien pasa lista sin mirar ojos. Las etiquetas colgaban de los cajones. Busqué con la luz la cifra de ingreso de Adrián. Estaba en la segunda hilera, cuarto espacio. Todo cerrado. Nada se movía. El vigilante le pegó con el nudillo a la bandeja. El sonido se repitió desde dentro, 3 veces. Él me miró con una mezcla de miedo y vergüenza. Puede que sea un reflejo. Puede que... No terminó la frase. Yo empujé la puerta para cerrarla y la línea del conmutador volvió a parpadear. Si no me creen, dijo la voz, lean mi mano derecha. No supe qué significaba hasta que vi la tarjeta de pertenencias, anillo con iniciales AVG y tatuaje de San Judas en el dorso. El camillero nocturno lo había escrito a mano, apurado. En las observaciones, un detalle que hasta ese momento había ignorado, rigidez no evidente. Piel fría por exposición. Hay errores que matan 2 veces, una en el asfalto, otra en el formulario. No me correspondía decidir, pero la decisión me encontró. Busqué el número del médico y lo llamé 3 veces. No respondió. El vigilante dudó entre el reglamento y lo que vibraba en su nuca. Yo le pedí que trajera el estetoscopio del carro de paro que dejamos junto a las planchas. Él obedeció con manos torpes. Cuando volvió, su aliento hacía nubecitas frente a su boca.
Extendimos la bandeja apenas unos centímetros. El tejido de la sábana crujió. Descubrí la cara hasta la mitad. Los labios estaban grisáceos, partidos, la piel marcada por un golpe en la ceja. Acerqué el diafragma a la parrilla torácica y conté, con toda la calma que pude inventar. No escuché nada al principio, luego, una vibración mínima, más débil que una gota en lavabo seco. Volví a contar. Otra vibración. El vigilante me miró sin pestañear. No era mi función, pero a veces la vida de otro te trepa por el antebrazo. Tomé el intercomunicador y llamé a urgencias. Pedí apoyo inmediato, posible caso de pseudomuerte o paro reversible, temperatura corporal muy baja. Las palabras salieron automáticas, como si las hubiera ensayado durante años para este momento. Colgamos. El vigilante me ayudó a retirar la bandeja por completo. El aire dolía. Adrián abrió los ojos cuando le rociamos suero tibio sobre la frente. No hay forma elegante de describir ese gesto, no fue salto ni espasmo, fue una leve orientación de alguien que regresa por un pasillo insólito. Intentó hablar, le pedí que no gastara fuerza. Apretó mi muñeca con una presión apenas visible. El suero goteaba a un ritmo apurado, y por primera vez sentí que el hospital respiraba conmigo. Llegó el equipo de urgencias. Le colocaron manta térmica, vía periférica, oxígeno, monitoreó. Uno de los jóvenes preguntó, como chiste nervioso, si acaso estábamos filmando. El médico de guardia entró por fin, con la cara hinchada de sueño. Nos recriminó a medias, luego cayó al ver el monitor. La curva eléctrica era de un aleteo tímido, pero presente. Ordenó traslado inmediato. Quise seguirlos, pero mi trabajo estaba del lado frío. Me quedé junto a la puerta mientras la camilla se perdía por el corredor. El conmutador, por primera vez en la noche, se quedó quieto. Las luces brillaban sin parpadear. El vigilante se sentó y se tapó la cara con las manos. Cuando las bajó, tenía en la mirada algo que no se le quitaría ni con años de amaneceres. No supe nada de Adrián hasta la tarde siguiente. Llamaron de clínica coronaria. Sobrevivió. La hipotermia profunda, el golpe, el alcohol de carretera, una cadena de fallas en los reportes, todo se había confabulado para dejarlo donde no correspondía. Pregunté si alguien le había avisado a la familia. Me dijeron que sí, que la esposa lloró de forma extraña, sin gritos, como quien termina de aceptar una deuda y no un milagro. Volví a mis frascos y a la humedad del archivo. Me temblaban aún las manos. Cada etiqueta que colocaba me parecía un compromiso más alto que una firma notariada. El teléfono interno permaneció quieto hasta la medianoche. Entonces sonó. Corrí a contestar, segura de reconocer la voz. Pero no era él. Una mujer habló, sin fuerza, desde la misma extensión: gracias por atender a mi hijo anoche. Colgué por reflejo, como si el auricular quemara. Fui hasta el registro de pertenencias. En la tarjeta, bajo parientes, alguien había agregado a lápiz: Madre finada 2009. Yo no creo en señales más que en lo que dejan impreso. Aún así, me quedé sentada frente a la línea 19, con la boca seca. No volví a escucharla. Desde entonces, cada vez que suena un teléfono aquí, siento que me llaman a mí, a mi turno, a mi exacta responsabilidad. No todos regresan como Adrián. No todas las voces encuentran oído. He aprendido a preguntar 2 veces, a leer las manos antes que los informes, a encender la linterna sin discutir con la norma. Si algo de lo que pasó aquella noche quedó colgado en el aire del frigorífico, no me interesa atraparlo en palabras. Me basta con mirar el conmutador y saber que, cuando parpadea, alguien en alguna parte empuja con la frente una puerta de acero, llamando por su nombre para que no lo convirtamos en silencio. Aún respiraban.
Me llamo por número en una carpeta gris. El nombre real lo dejé en el archivo de personal cuando renuncié un viernes de septiembre de 2016 en Culiacán. Entré a trabajar a la morgue del hospital universitario porque pagaban puntual y porque pensé que la muerte era menos exigente que los vivos. Me equivoqué. Lo que me sacó de ahí no fueron los muertos, sino quienes todavía peleaban por quedarse. Mi turno era el de la madrugada. A las 23 el guardia me abría la reja de atrás y yo entraba con un café tibio, botas con suela antideslizante y el mismo olor de siempre, desinfectante, gasas húmedas, metal. A esa hora el aire se vuelve más pesado, la máquina del frío vibra con un ronquido constante y cada mesa brilla como un espejo triste. Al principio ese pulso mecánico me tranquilizaba, ponía orden donde el resto del hospital gritaba urgencias. La primera señal de que algo no estaba bien llegó con un traslado externo, así le decían a los cuerpos que venían sin pasar por urgencias. Llegaron de madrugada en una camioneta sin logos. 2 tipos con bata nueva, sin manchas, empujaron una camilla y firmaron una hoja como si les surgiera irse. No traían pulsera del hospital ni etiqueta de laboratorio, solo un papel doble carta con diagnósticos genéricos, paro cardiorrespiratorio. Lo vi muchas veces, no siempre era mentira, pero esa noche sí lo era. No había livideces definidas y el cuerpo estaba tibio, con una humedad en la frente que no era condensación del cuarto. Le puse el estetoscopio por inercia. Silencio. Supuse que la máquina del frío me tapaba todo. Me quedé con la duda clavada en el estómago. Días después llegó otro. Igual, externó, hoja impresa sin sello, firma ilegible. Tibio. Se me erizó la piel cuando vi que las uñas tenían la media luna clara, limpia, y los dedos no estaban rígidos. Yo no era médico, pero aprendí a reconocer lo que la noche te enseña. Me acerqué al oído y noté un aliento apenas perceptible, casi imperceptible, pero real. No quise creerlo. Fui por el saturómetro del quirófano viejo, marcaría 0, me dije. Marcó 5. 5 no es vida plena, pero tampoco es 0. Hablé con el jefe de turno. No usé palabras grandes. Le dije que quizá faltaba verificar. Me miró como si yo fuera un estorbo. Guárdalo y cierra, contestó, pasando la hoja a una carpeta negra. Su respuesta no fue un grito, fue peor. Fue costumbre. Empecé a fijarme. Los traslados externos ocurrían de madrugada, cuando el registro era un trámite que cabía en una caja chica. Las camillas venían con sábanas nuevas y etiquetas sin fecha. A veces, al maniobrar, sentía espasmos mínimos en las piernas, como impulsos que se disipan cuando uno los nombra. Yo me decía que eran reflejos, que el laboratorio de patología lo vería al día siguiente, que mi trabajo era guardar y cerrar. Pero una cosa es obedecer y otra dormir. Conté los golpes de la cámara como quien cuenta ovejas al revés. Ese cuarto era una boca de acero que se abría y se tragaba nombres. Las bandejas se alineaban con números, y yo acomodaba muñecas, cerraba párpados, reparaba etiquetas. Una madrugada escuché 3 toques secos, desde adentro, desde una de las puertas de la cámara. No era tubería, no era vibración de compresor. Eran 3, con pausa, como quien pide permiso. Abrí. El cuerpo estaba inmóvil, envuelto hasta el cuello. Las uñas habían arañado la bolsa por dentro, dejando marcas opacas. No vi sangre, no vi espuma, no vi nada espectacular. Solo esas líneas nuevas que no estaban cuando lo guardé. Me quebré en silencio. Pedí al guardia cigarro y no fumo. Él dijo que no, que tenía órdenes. Las órdenes. Siempre había una hoja con indicaciones exactas, no reetiquetar, no abrir, entregar a funeraria X, salida 4:30. Esa puntualidad me mostraba un reloj que no era el nuestro. La noche más larga fue un miércoles. Entraron 2 camillas.
El primero tenía corbata torcida y un golpe que no sangraba. El segundo venía con chamarra de mezclilla, cabello húmedo y olor a calle. Los acomodé en bandejas contiguas. A las 2:10, cuando yo lavaba instrumentos, llegó el sonido. No eran 3 toques. Era un golpeteo desigual, desesperado, como el de alguien que intenta recordar cómo se llama. Corrí, abrí la puerta de la cámara y tiré de la bandeja del de la chamarra. Las manos estaban tensas, con las palmas pegadas a la bolsa por dentro. Con un bisturí abrí el plástico a la altura de la boca. El aire me pegó en la cara, caliente. Él abrió los ojos. Unos segundos nada más. El iris se movió, buscó algo en el techo, un punto fijo que yo no pude ver. Intenté darle palabras, preguntarle algo, pero no dije nada. Le sostuve la frente y puse el estetoscopio. Un latido como un tambor a lo lejos. Fui por el carro de paro, el botón de llamar a urgencias tenía cinta encima. Rompí la cinta, lo presioné y esperé una respuesta que no llegó. Apareció el jefe con 2 hombres de bata limpia. Me quitaron el carro. Revisa el otro, ordenó, apuntando al de la corbata. Volteé obediente por acto reflejo, solo para no ver cuando sellaron la bolsa con una abrazadera nueva y apuntaron algo en una libreta. Quise pelear. No pude. En la morgue hay cosas que te quitan el hambre, otras que te quitan el nombre. A partir de esa noche tuve insomnio. Volvía a casa a las 6, el sol encima de techos bajos, y me temblaban las manos al abrir la llave. Dormía 2 horas y despertaba con la sensación de que alguien tocaba la puerta del cuarto. Tenía un zumbido en el oído, el mismo de la máquina del frío. Empecé a escribir hora por hora lo que pasaba. Números, placas, nombres a medias. Guardé las hojas en el portafolio detrás de la lavadora del laboratorio, ahí donde nadie mete la mano por miedo a cortarse con algo. Nombres repetidos de funerarias, la ruta de la camioneta sin logos, los días que coincidían con los externos, lunes, miércoles, viernes. Una tarde, antes de entrar al turno, fui a la capilla del hospital. La gente deja veladoras, medallas, papeles con plegarias. Yo no pedí milagros ni venganza, pedí que alguien, quien fuera, me creyera. Me aferré a un plan, registrar uno con video, mostrarlo, romper la costumbre. La ocasión llegó pronto. A las 3:05 de un sábado, la cámara vibró con golpes secos, un patrón que ya identificaba. Puse el celular contra el metal, grabando. Abrí. El cuerpo dentro, mujer de unos 30, pelo recogido. La etiqueta decía accidente. Le acerqué el estetoscopio y sentí algo débil, pero estaba. Le desabroché la bolsa y vi la piel erizada. Con la otra mano, sin dejar de grabar, marqué el número del director que solo se usa para emergencias reales. Sonó, no respondió. Sonó otra vez, y antes de que el buzón saltara alguien apagó la luz del pasillo. El jefe se quedó en el umbral. No traía bata. Tras él, 2 sombras. Guárdala, dijo, sin levantar la voz. Me planté. Dije lo único que pensé que podía servir, está viva. Él no me miró. Señaló el reloj. Ya es tarde. La frase todavía me pudre por dentro. Me apartaron con un movimiento seco. Uno de ellos cerró la bolsa, el otro firmó el papel. La línea de mi video se quedó sin imagen, me lo arrebataron y se lo guardaron en la bolsa del pantalón. Me quedé con el estetoscopio colgándome del cuello como si fuera una cadena. Renuncié ese mismo viernes. El administrativo me extendió un comprobante y me pidió que firmara de recibido un bono por servicios extraordinarios. No lo acepté. Copié de memoria números de oficina y guardé, dobladas, las hojas que había escrito. No fui a la policía. Fui a un periodista local. Me dijo que necesitaba más que apuntes. Me sugirió cuidarme.
Me fui a Mazatlán unos meses, conseguí trabajo de noche en una panadería. Creí que así dormiría. No dormí. Lo que me tira de la cama no son gritos, son toques, siempre 3, a la misma hora, en cualquier puerta. A veces se escucha el metal vibrar y siento que la mesa de la morgue sigue bajo mis manos. Me levanto y reviso mi carpeta como si fuera un misal. Repaso la lista con fechas, la foto borrosa de una etiqueta, el croquis que dibujé desde la barda de atrás para marcar la ruta de la camioneta. He pensado muchas veces en volver y abrirlo todo, romper lo que haya que romper. No lo hice. Me quedan 2 cosas, la vergüenza y la memoria. Escribo esto porque aprendí que el silencio también mata. La morgue no estaba escondida en un callejón sin nombre, era parte de un hospital público con cafetería y estacionamiento. Los externos entraban por la reja trasera y salían en carrozas con logos relucientes. Gente con bata limpia levantaba la mano para saludar a una enfermera que iba al descanso, y nadie sospechaba que en la cámara tomaba forma un trabajo paralelo con horarios precisos. Los papeles se firmaban, las cuentas cerraban. Lo único que no cerraba era la vida de quienes todavía tenían un pulso a la hora equivocada. Si alguien me pregunta qué fue lo peor, no diré los golpes contra la puerta ni los ojos que se abrieron por segundos. Lo peor fue aprender a reconocer cuando algo respira y, aún así, escuchar que la orden es cierra. Esa palabra pesa más que cualquier tapa de acero. Yo la acaté demasiadas veces. Hay noches en que me siento en el piso de la sala con la luz apagada y el estetoscopio en el cuello. Lo pongo en mi propio pecho para asegurarme de que sigo aquí. A ratos creo escuchar otro latido que no es mío, algo que se pega desde adentro y no me suelta. Tal vez es culpa, tal vez es miedo. Prefiero pensar que es la señal de quienes no pude sacar a tiempo, los que tocaron y no encontraron quien abriera. A ellos les debo esta historia. No me dará paz, pero quizá le ponga nombre a lo que otros quieren esconder. Y si alguna vez, de madrugada, alguien golpea tu puerta 3 veces con pausa, no te quedes inmóvil. Abre. No dejes que te digan que ya es tarde. Porque a veces no lo es. Y a veces, aun cuando todos firman que no, todavía respiran. Corte infinito. Yo era técnico forense en el Hospital Civil de Oaxaca en 2011. Había entrado por necesidad, no por vocación. Decía que la costumbre volvería rutina lo que a otros les quebraba el espíritu, la temperatura fija de la cámara, el olor acre del formaldehído, el zumbido del extractor, el metal impecable de la plancha, la bitácora escrita con letra fría. Me repetía que todo era procedimiento. Corte, registro, fotografía, medición, extracción, cierre. Nada más. Aquella noche asignaron un varón sin identificación, encontrado en un canal de riego afuera de Tlacolula. No tenía señales evidentes de violencia, el médico de guardia creyó en un paro fulminante agravado por hipotermia. A mí me tocaron las tareas usuales. Verifiqué reloj, ajusté la lámpara cenital, preparé guantes, sierra oscilante, pinzas, aguja curva, hilo negro. Abrí la carpeta y anoté la hora, 2:17. El cuerpo tenía algo que no encajaba. La piel no estaba fría del todo, sino tibia y irregular, como si la temperatura variara por zonas. Apreté el esternón con los nudillos, reacción nula. Revisé pupilas, midriasis fija. No había duda en los criterios. Procedí. El primer corte era limpio, de mentón a apófisis sifoides, eso me había enseñado el viejo Salazar, con bisturí del 22. La hoja avanzó sin resistencia, como en piel de entrenamiento. Introduje separadores, tomé la primera foto, y entonces vi que los bordes de la incisión se aproximaban ligeramente, no por mi mano, sino por un latido lento, subterráneo, imposible, como si bajo la dermis alguien moviera una cuerda elástica.
Me quedé inmóvil, calculando si era efecto óptico. Abrí un poco más para dejar expuesta la parrilla torácica y me forcé a continuar. Cuando hice la ventana torácica, algo me obligó a mirar de nuevo los bordes. Allí donde cortaba, la línea volvía a estrecharse, como si una película invisible cerrara lo que yo abría. No era una cicatrización, era una negación del acto, una resistencia muda. Tomé una gasa y la dejé sobre el borde, quedó pegada un segundo y luego se deslizó, empujada por una tensión que yo no generaba. Respiré por la boca para ignorar el olor químico del cuarto. Apreté la hoja, decidí avanzar rápido. Retiré esternón con cuidado, evitando mirar más de lo necesario, y me preparé para observar la cavidad. Lo que vi me hizo gripar la pinza. El corazón no estaba flácido. Latía una vez cada 15 segundos, medí con la vista sobre el reloj de pared. Un latido largo, oleoso, que empujaba una onda por las arterias como el flujo de una marea. No había presión real, no había circulación, y sin embargo el músculo se contraía a su propio ritmo. Apoyé la mano enguantada para confirmarlo. Se contrajo bajo mi palma con una calma de animal que dormita. Retiré la mano de golpe. Hice la prueba de reflejos que se enseñan solo para descartar artefactos. Pinché el miocardio con aguja fina. El tejido recuperó su tono en segundos, cerrando la punción hasta volverla punto invisible. Miré la puerta. Nadie. Solo el clic del reloj, el extractor, la luz blanca que no perdona sombras. Pensé detenerme y llamar al médico. Decidí seguir por orgullo y por miedo a que me tomaran por inepto. Preparé el set para cráneo. Antes de iniciar, levanté el mentón para revisar de nuevo signos. La piel del cuello, donde ya había marcado guía, mostraba un rastro de sutura que no había hecho. Minúsculos hilos de tejido se trenzaban y desaparecían en su propia trama, como si la carne aprendiera a cerrarse con un gesto antiguo. Intenté documentar. Tomé la cámara y encuadré la incisión en el tórax. La foto salió completamente blanca, quemada. Ajusté la apertura, bajé ISO, repetí. Blanca otra vez. Apagué y encendí. Blanca. Probé con el teléfono. Pantalla saturada. En el visor, la carne parecía emitir una luz tenue, casi clínica, que arruinaba todo foco. Sin foto no hay prueba, pensé, y aún así seguí. Extraje una muestra mínima de pulmón para esto. Al cortarla, el borde de la muestra se redondeó, como si las fibras quisieran abrazarse de nuevo. La coloqué en formol. Cuando volví la vista al cuerpo, el espacio que había dejado se había llenado, no con cicatriz, sino con tejido nuevo, liso, sin plano de corte. Palpé, igual que la piel de un niño. La bitácora pedía continuidad. Escribí frases cortas, latido anómalo cada 15 ese cierre espontáneo de bordes. Fotografía imposible. Mi letra temblaba. Miré el reloj, 3:1. Fuera del cuarto, el pasillo estaba vacío. Preferí no llamar a nadie. Si abría la puerta, rompía algo más que el protocolo. Me quedé. Regresé al tórax con decisión desesperada. Tomé tijeras de mayo y corté un tramo de pericardio. Lo coloqué en charola. Al volver la vista, el pericardio había cerrado como bolsa sellada por calor. Toqué con la pinza y sentí una resistencia elástica. Clavé la hoja en el mismo lugar. La hoja se deslizó hacia un costado, desviada por una fuerza que no pude calcular. Golpeé la mesa sin querer. El cuerpo no reaccionó. El corazón continuó con su marea lenta. Fue entonces cuando noté el detalle que no supe dónde ubicar. Una gota clara, no sangre ni suero, emergió del ángulo del ojo. Corrió por la sien con lentitud geométrica, como si midiera su camino. Se detuvo al llegar al lóbulo de la oreja y desapareció, absorbida por la piel. Me incliné demasiado,
casi tocando con la máscara la frente del cadáver. La frente estaba tibia. No quise pensar. Pasé al abdomen. Al abrir línea media, el mismo fenómeno. Borde que se acerca, tejido que rehúsa el vacío, órganos con color saludable. El hígado, brillante, el estómago, sereno, el intestino, con peristalsis mínima como en un animal en ahorro. Corté un segmento para muestra, volvió a su forma sin cicatriz. Por reflejo, toqué mi propio abdomen, como comprobando que yo sí pertenecía al mundo de lo que se puede herir. A las 3:27, la lámpara parpadeó. Nunca lo hacía. Pensé en una falla eléctrica. Busqué el interruptor. Al volver la vista, la cabeza del cuerpo estaba girada hacia mí unos grados. No era una ilusión, la posición en la almohadilla había dejado una huella. Me quedé congelado con el dedo sobre la base de la lámpara. Entonces, con una naturalidad insoportable, el cuerpo inspiró una vez. No fue una respiración plena, sino un gesto mínimo, una admisión de aire. El pecho subió y bajó 1 centímetro. El reloj hizo clic. El extractor sostuvo su tono. Me alejé un paso y en ese gesto sentí que yo era el intruso. Todo en ese cuarto parecía pertenecer a una liturgia que mi bisturí había interrumpido. Quise rezar y no me salió palabra. Quise gritar y pensé en los internos riéndose. Volví a la mesa para cerrar de una vez y fingir que nada había pasado. Enhebré la aguja con hilo grueso. Al intentar el primer punto, la piel expulsó la aguja hacia afuera con una contracción pequeña, como el rechazo de un párpado ante el polvo. Probé en otro punto. Lo mismo. Me cansé. Cuando el cansancio llega en la morgue se vuelve moral. Sientes que el cuarto te mide, que cada instrumento sabe más que tú. Hice un último intento, coloqué ambos pulgares en la incisión y separé con fuerza bruta. Abrí lo suficiente para ver el corazón otra vez. Aquel órgano, dueño de su calendario, golpeó con mayor ritmo, quizá cada 10 segundos. Sentí que marcaba mi decisión. Se me ocurrió algo ridículo, hablar, no para él, sino para mí. Dije en voz baja que ya bastaba, que quedaría sentado como caso no apto para estudio, que solicitaría cremación inmediata por bioseguridad. Dije mi nombre completo, como si firmara un documento en el aire. El cuerpo cerró los párpados. No fue un espasmo. Los párpados bajaron con una lentitud casi solemne y se detuvieron abajo. La lámpara dejó de parpadear. El extractor bajó medio tono, o eso creí. Yo temblaba. Retrocedí, tropecé con el carro de instrumental y casi lo tiro. Cuando recobré equilibrio, levanté la mirada, el tórax estaba íntegro. Ni una línea. Ni una marca de separador. En la piel del abdomen, lo mismo. La bitácora, abierta junto a mí, mostraba mi escritura nerviosa. Mis guantes, manchados de formol y humedad, eran la única prueba de que había ocurrido algo. Cerré carpeta. Con la cabeza vacía, empujé la mesa hasta la cámara. Abrí el compartimento. Dentro, el aire gélido me devolvió la impresión de estar ingresando en otro país. Deslicé la plancha con cuidado. Antes de cerrar, me atreví a mirar la cara. El sujeto parecía dormir. Yo, en cambio, sentía que algo había entrado en mi rutina para quedarse. Esa madrugada no pude firmar el certificado. Lo hice al día siguiente con el médico titular presente. Causa indeterminada por probable evento cardíaco. Nadie preguntó más. El cuerpo fue reclamado 2 jornadas después por una mujer menuda con acta de una localidad sin acta civil adecuada. Nadie regresó por informes. A partir de esa noche, cada vez que tomo un bisturí para una apertura, mi muñeca tiembla antes del primer trazo, no por miedo a la sangre ni al olor, sino a la posibilidad de que lo que abro niegue mi gesto y se rehúse a ser explicado.
A veces, en guardias largas, el extractor vuelve a bajar medio tono, la lámpara parpadea y escucho mi reloj marcar intervalos que no son de este mundo. Entonces cierro los ojos un segundo, me digo que todo es procedimiento, y comienzo. Si el corte avanza sin resistencia, agradezco. Si siento una tensión elástica, poso la hoja y espero a que pase. Y cuando, en ese silencio clínico, alguna gota clara corre por una sien y desaparece, no intento registrar nada. Solo anoto la hora, repaso el protocolo y termino. Porque aprendí de aquel hombre sin nombre que hay cuerpos que no quieren ser contados. Y, más todavía, que hay noches en que el cuarto decide que uno sea quien nunca termine. Silueta en el ventanal. Nunca fui supersticioso, la sangre seca y el olor a formol me parecían tan naturales como el café rancio de las 3 de la madrugada. Durante 11 años trabajé de embalsamador en la antigua morgue del Hospital Civil de Campeche, un edificio colonial adaptado a la fuerza al siglo XXI, paredes que sudaban salitre, corredores estrechos y ventanales arqueados que daban a un patio iluminado por un farol único. Lo que sucedió allí en febrero de 2017 trastornó mis noches para siempre. Aquella madrugada estaba solo. Ernesto, mi ayudante, había salido a comprar electrodos y el doctor Valdés se marchó tras certificar 2 muertes en urgencias. A las 2:15 ingresaron el cadáver de una mujer de 38 años, María B., guardia de seguridad fallecida por aneurisma cerebral. El camillero la dejó sobre la plancha 2 y se fue sin palabra. Era un trabajo sencillo, fijar rasgos, drenar fluidos, inyectar conservador y maquillar antes del amanecer. Encendí la lámpara halógena y preparé la bomba de embalsamamiento. Mientras buscaba una cánula, levanté la vista hacia los ventanales. Allí, tras el cristal opaco, se recortaba un rostro ovalado, una mano apoyada en el marco. Creí que era el doctor Valdés. Saludé con la mano, la figura no respondió. Salí al pasillo, vacío, la puerta exterior seguía cerrada con la cadena que yo mismo coloqué. Regresé. La silueta había desaparecido. Intenté reír, pero al acomodar las manos rígidas de la mujer advertí algo, los dedos estaban flexibles, casi tibios. El rigor no se adelanta, me recordé, pero la piel guardaba un calor insoportable para un cuerpo muerto 4 horas antes. El reloj marcaba las 2:26. Revisé la cámara frigorífica, 4 grados exactos. Todo normal. Limpié el rostro de la difunta. Mostraba una expresión apacible salvo por una ligera comisura en los labios, como quien está a punto de revelar un secreto. Mientras aspiraba fluidos, un chirrido metálico surgió de la plancha 1, vacía desde la tarde. No hay viento ahí dentro, las ventanas no se abren. Apreté la válvula y miré alrededor, nada se movía, excepto el pecho de la mujer que subió y bajó, imperceptible pero real. Toqué su tráquea, helada. Recordé los mitos de cuerpos que despiertan y los descarté, siempre fueron diagnósticos fallidos o historias distorsionadas. Continué. Inyecté conservador por la carótida. El líquido rosado avanzó y, al llegar a la mano, los dedos se arquearon, crispados como si atraparan algo invisible. Intenté relajarlos, pero ofrecieron resistencia. Sobre mi cabeza, pasos leves repiquetearon en el techo que no tenía piso superior. Pensé en ratas gigantes. La lámpara parpadeó y se apagó un segundo. En esa penumbra la cabeza de la mujer giró milímetros hacia la izquierda. Sentí el estómago hundirse. La luz volvió, la cabeza permanecía recta. Retrocedí contra la mesa de instrumental, la bandeja metálica cayó con estruendo. Corrí a la puerta, la cadena seguía puesta. Mi celular no tenía señal. Crucé el sótano hasta el teléfono antiguo, estaba muerto. Entonces oí la puerta metálica de la sala abrirse con un gemido, seguida de pasos arrastrados. Volví. La cámara frigorífica estaba abierta, la bandeja de María B vacía. La plancha 2 también. Un frío brutal me atenazó. Comprendí que la silueta no era Valdés ni una sombra, era la propia difunta, observándome desde lo alto, anticipando su libertad.
Un chirrido, la plancha aún no se deslizó 2 centímetros. Intuí que si me acercaba hallaría a María allí, con el maquillaje a medio terminar y la sonrisa completa. Un golpe seco detrás de mí hizo oscilar la lámpara, bajo su vaivén algo se arrastraba, dejando un rastro húmedo hacia el pasillo. Lo seguí, pero solo encontré el residuo que se disipaba sobre el mosaico. Aún así reuní valor. Tomé un bisturí como quien empuña un crucifijo y avancé por el corredor semicircular, donde las tuberías resuman óxido. Al pasar frente a los casilleros vi todas las puertas abiertas, los abrigos colgaban al revés, mangas extendidas como si alguien invisible los acabara de sacudir. Sobre las baldosas brillaban pequeñas huellas líquidas con olor a formol y tierra. Las seguí hasta la antigua sala de descanso, hoy clausurada. El cartel de no pasar se balanceaba de un clavo. Dentro, mi lámpara se reflejaba en un charco rosado, mezcla de sangre y conservador. Sentí un pulso bajo el suelo, como si latiera. Entonces un golpe metálico retumbó en la morgue y la huella más cercana se deshizo, borrada por un soplo helado. Retrocedí, comprendiendo que aquello podía moverse sin dejar rastro cuando así lo deseaba. Así me encontró Ernesto minutos después, de pie, tembloroso, siguiendo un charco oscuro que se evaporaba. Preguntó qué ocurría, solo señalé la cámara abierta. Revisamos juntos, la mujer estaba dentro, en la misma posición en que llegó, pero ahora sonreía con descaro y una gota de formol se secaba en su mejilla. Ernesto me miró como a un loco. Cerró la bandeja, al empujarla, la etiqueta del tobillo se soltó y cayó al suelo, María B. 22.5. El resto de la madrugada transcurrió en silencio, yo ya no toqué aquel cuerpo. Al amanecer llegó el doctor Valdés. Le conté todo. Escuchó, gesto severo, y al final murmuró, hay muertos que entienden que su turno terminó. Y hay otros que todavía no aceptan el aviso. Solicité vacaciones ese mismo día. No volví a esa morgue. Hoy, cada vez que paso bajo un ventanal alto, alzo la vista temiendo encontrar un rostro pálido observándome, paciente, esperando mi permiso para erguirse. Desde entonces padezco insomnio crónico. Al cerrar los ojos veo su sonrisa, escucho el chirrido de la plancha y siento la tibieza imposible de su mano. Escribo para convencerme de que lo viví y para advertir a quienes trabajan con los muertos, no confíen en la quietud de un cadáver. Algunos solo esperan el momento exacto para ponerse de pie y reclamar la mirada que les negamos cuando aún respiraban.